Ricardo es el hermano más chico y yo le llevo 1 año. Vivimos en una familia sumamente amorosa, con unos padres muy entregados. Yo creo que es una de las familias más unidas que yo he tenido la oportunidad de conocer. Ricardo siempre tuvo esa familia que le enseñó valores y eso le permitió a Ricardo ser lo que es ahorita. Mi papá, siendo un pensador libre, en conjunto con mi mamá, hacían muy buen balance. Si analizas a Ricardo, me parece que sus 2 grandes cualidades las adopta fundamentalmente de sus padres, ¿no? Su inteligencia, esa parte matemática, la parte más analítica, pues viene directamente de su papá, pero nunca perdió la sensibilidad y la calidez que tiene de parte de su mamá. Fuimos muy afortunados de vivir en una familia tan bonita. Nos tocó el mismo grupo en la secundaria, pero nos hicimos cuates un día en que nos quedamos discutiendo Ricardo y yo, tanto que todo el mundo se fue. Y a partir de ahí, pues nos une esta gran amistad. Yo siento que Ricardo siempre tuvo esta sensación de pertenecer a lo político. Dentro de la Prepa 7 participamos políticamente, encontramos un grupo muy padre, hicimos como una especie de venganza de los nerds. Y lo cierto es que Ricardo tiene la capacidad de concentrar todo su esfuerzo, toda su atención en un objetivo. A veces de clase en clase había una banquita afuera de la Facultad de Derecho que antes estaba en la Avenida de los Maestros. Entonces nos sentábamos ahí y él me dijo un día, yo un día voy a llegar a ser rector de la Universidad de Guadalajara. Ahí empecé a conocer a Ricardo Villanueva. Siempre estaba como visionario de lo que hacía falta como para los alumnos, para la política estudiantil. Eso era lo que le interesaba a él. Y él a todo mundo quiere ayudar, de verdad. Se puede quitar el pan de la boca para dárselo a alguien. O te lo puede quitar a ti también. Te quita tu pan, se quita su pan y se lo da. A él no le importa. Todo el tiempo estaba concentrado en su proyecto. Y su proyecto era político. Quería ser rector de la Universidad de Guadalajara y todo lo demás simplemente eran escalones para llegar a él. Bueno, la campaña de Ricardo fue la campaña del Patito Feo. Fue una campaña salón por salón y que finalmente, pues, el Patito Feo ganó. Y vean, en lo que se convirtió el Patito Feo. Recuerdo que una actividad que fue muy famosa, que fue incluso, pues, muy emblemática en la ciudad fue Cultura Libre. Y bueno, pues la cultura se fue a las calles. Él utilizó mucho los conciertos de música con grupos musicales de distinto tipo para comunicar y para conectar con los jóvenes. Conceptualmente era muy sólido, me acuerdo que hacía planteamientos muy sólidos, muy interesantes cuando había que intervenir en el Consejo General Universitario. Y creo que finalmente eso hizo que el periodo de Ricardo fuera un gran periodo y fuera un periodo en la FEU que yo sí creo que fue un parteaguas. De la facultad a ya verlo como secretario, pues la verdad es que sí dio un salto enorme. Sí dio un cambio bastante grande, pero sin perder la esencia. O sea, sigue siendo él. Ricardo Villanueva es el mismo, podría decirse, que yo conocí en la facultad. Y es el ser humano que yo conozco que tiene la posibilidad de recomponerse mucho más rápido. O sea, tú lo puedes ver en un mal día y afortunadamente para él los días solo tienen 24 horas y al día siguiente él va a estar nuevamente con ese brillo y con esas ganas de seguir sacando adelante los proyectos. Pues lo he visto hacer realidad muchas cosas que de momento cuando surgen como una idea yo decía, ¿de verdad lo vamos a hacer? Y no hay un proyecto que yo no lo haya visto, que no lo haya hecho realidad. Una cosa que a él lo marcó mucho fue el programa de Mi Bici. Hoy nadie puede decir que sea un error dentro de la ciudad un proyecto como el de Mi Bici. O sea, Ricardo es un universitario de cepa, de convicción. Entonces él siempre buscó la manera de volver a la universidad. Y se le dio la oportunidad en el Centro Universitario de Tonalá. Lo de Q-Tonalá le dio bases firmes para conocer de abajo la perspectiva de construcción de la universidad. Ricardo tiene algo que no se enseña en ningún posgrado y es que sabe muy bien escuchar a las personas. Lo mismo se detenía a platicar con una trabajadora de intendencia que con un académico de alto nivel o a platicar, jugar con sus estudiantes. Me di cuenta de que Ricardo tenía una cercanía muy estrecha con mi hermano.
con Raúl. Me destacaba mucho las cualidades que como persona y las cualidades de liderazgo que Raúl veía en Ricardo. Es una persona con gran capacidad de análisis de la evidencia, de la proyección del futuro y que realmente sus resultados los demostraron. Con Ricardo, nuestra relación durante los 6 años, porque estuvimos los 6 años juntos, yo como secretario general del sindicato y él como rector general, yo puedo decir que el rectorado de Ricardo fue difícil, muy difícil. Y estuvimos navegando en pantanos, en aguas movedizas, en la oscuridad y en la incertidumbre con toda la angustia que eso provoca y genera. Y es curioso porque si algo dio Ricardo fue certeza. O sea, en la incertidumbre, Ricardo lo que sabe hacer es dar certeza. Claro es que la crisis de pandemia hizo que institucionalmente se tuvieran que encaminar todos los esfuerzos a poder sacar adelante el proceso educativo. Fue clave el liderazgo de Ricardo para poder ser uno de los ejemplos nacionales en el tratamiento de la pandemia. Y me parece que sin la determinación de Ricardo, difícilmente lo pudiéramos haber logrado de la manera como lo hicimos. Tuvimos un conflicto con el gobierno del estado que fue realmente muy complicado. Fue otro conflicto aleccionador, más de 200 marchas, una comunidad lastimada, una tensión creciente. Es que imagínate que el rector estaba bajo acecho. No está solo, era un grito real de solidaridad, de acompañamiento, de unión, de estamos aquí y efectivamente somos poderosos porque estamos juntos. Por eso tiene que ver con un liderazgo. Y eso, lo interesante es que eso lo hizo sin descuidar aspectos, digamos, estructurales, como las decisiones de establecer nuevos centros universitarios, 4 nuevos centros universitarios, seguir haciendo crecer la cobertura educativa. Aunado a ello, logró el 5% constitucional. Eso es francamente un logro histórico y fundamental. Creo que ese es uno de los elementos históricos que nosotros en el futuro vamos a poder rememorar. Es uno de los grandes logros de la universidad, pero eso lo conseguimos con el liderazgo de Ricardo Villanueva. Tuve oportunidad de tratarlo, de platicar mucho con él y sobre todo ya cuando definitivamente sí hubo muchísimas posibilidades y he tenido hasta la fecha una comunicación muy intensa, fue a partir del trágico acontecimiento de la muerte del licenciado Raúl Padilla, que para todos nosotros a todos nos dejó en shock, ¿no? La muerte del licenciado Raúl fue un paso muy difícil para todos, pero particularmente para él. Como rector, es hablar de la pérdida más sentida que nosotros tuvimos en la universidad. Es hablar de la pérdida de Raúl Padilla. Sin embargo, aquí es esa parte esencial de la que les quiero comentar. Hablar de la personalidad, hablar de la determinación de Ricardo Villanueva. Siendo él el representante institucional de esta universidad, siendo el rector general, bueno, creo que también lo defino con mucha claridad. Es un hombre que estuvo a la altura de esa crisis, de la crisis más grande que la Universidad de Guadalajara tuvo. Y los vivimos saliendo como una comunidad más cohesionada, más clara de lo que es esta comunidad y de todo lo que sabe y puede hacer. Yo le diría a mi papá, no al subsecretario, sino a mi papá, le diría que le agradezco todo lo que ha hecho por mí y que mi vida no sería la misma sin él. Creo que me gustaría ser la mitad, al menos, de mi papá, de buen ser humano que es. Que lo amo muchísimo. Me quebró la voz, que lo amo muchísimo. Que gracias por las enseñanzas, gracias por siempre guiarnos a ser buenas personas y gracias por todo lo que nos ha dado, lo que nos da, por el esfuerzo que él hace hoy en día. No somos las únicas que, y por traer ese orgullo a la casa, ¿no?
Y hemos pasado también por etapas difíciles, cuando murió mi mamá, cuando murió mi papá. Y yo siempre he pensado que ellos estarían súper orgullosos de ver a su hijo cambiando a Jalisco y ahora cambiando a México en temas de la educación. Simplemente quiero felicitar, desde luego, a Ricardo Villanueva, nuestro colega, nuestro amigo. Ricardo, mucho éxito y muy merecido reconocimiento. Ricardo es un hombre valiente y sabe honrar a lo que se tiene que honrar. Él cosecha lo que siembra, él recibe lo que da. Es un hombre con carácter, un hombre con inteligencia, un hombre con determinación y un hombre que sabe trazar la ruta. Eso es Ricardo.